Yamil, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. También, ¿no? No, yo no, pero estoy contento por el otro Santoro. Así que por lo menos un Santoro en la legislatura. Uno a la vez. ¿Cuál Santoro Sí, tenés? si no pero mucho. Por eso no quise repetir el apellido. Pero escúchame, pero estás contento igual, porque el triunfo de Camilo, claro. De base, digo, agradecerle a la gente que nos votó en todo el país, fue un crecimiento fenomenal. Y además en la Ciudad de Buenos Aires, digo, casi 50% de los votos históricos. Yo quisiera preguntarle a Pitrola a qué transformación estamos asistiendo, porque si uno ve el país, bueno, está pintado de amarillo. Es un dato objetivo, Pitrola. Bueno, Cambiemos ha ganado contundentemente la elección y ha ganado un curso que apoya macizamente la clase capitalista argentina, desde la Unión Industrial, pasando por los bancos hasta la última entidad rural, y que consideran que el gobierno Macri es el más eficiente para llevarlo adelante. Un curso de endeudamiento, un curso de ofensiva contra el movimiento obrero, un curso de ajustes y tarifazos al pueblo para agravar los subsidios a las empresas capitalistas. Ya lo tenemos en la primera semana de gobierno, y esto es lo que va a marcar la realidad del próximo periodo, con todas sus contradicciones, algunas explosivas como el endeudamiento, que no es sostenible, y después los choques y conflictos sociales que esto va a generar, que nos parecen inevitables. Creo que en ese marco, ustedes no me felicitaron, pero los compañeros sí, de todo el país, porque el Frente de Izquierda, con sus 1.200.000 votos, ha sentado un programa frente a este curso, ¿no? Y ha muy tenido claro. provincias que ha crecido muchísimo justamente por las medidas que han tomado los gobernadores. Bueno, la provincia de Buenos Aires duplicamos la representación, metimos 2 diputados, ahora tenemos 3 por la provincia. Miriam Bregman. Hicimos, Miriam Bregman es en la capital, junto a Solano, además, también 2 diputados legisladores allí, Ramal que no entra por esto, en parte por el divisionismo de Zamora, pero después hemos sacado casi empatamos al justicialismo en A ver Jujuy, qué responde con 4 diputados, y en Santa Cruz, en el otro extremo del país, un 10%. Bueno, entonces tenés un frente de izquierda consolidado como un tercer actor. Cambiemos las alas del peronismo, que después discutiremos el papel que van a jugar, y el frente de izquierda. ¿Qué le respondés a Pitrola? A ver. No, a ver, creo que después de los números que sacó Cambiemos, pensar que el apoyo se agota a los capitalistas o a la patronal o lo que fuera, es, a mi entender, un error de diagnóstico. Digo, la verdad es que caminando la provincia, caminando los barrios, hay un montón de personas que apuestan, que tienen esperanzas en este proyecto, que claramente Pitrola no está de acuerdo. Digo, pero que hay muchas personas que consideran que es el camino que la Argentina debe llevar adelante, que muchas de estas reformas quizás al corto plazo no han impactado positivamente en su bolsillo, y eso siempre estuvo claro, y de hecho el presidente acusa recibo de eso en su discurso el día de la victoria, pero que las reformas que estamos llevando adelante están asentando las bases para que Argentina pueda tener crecimiento sustentable. Ya hay un montón de variables de la economía que están dando finalmente positivo, digo, se prometían los brotes verdes, que llegó, ahora es cierto, quizás no ha impactado en todo de la misma manera, y el desafío que tenemos en estos próximos años es que el bienestar que se está empezando a generar impacte en todo y cada vez más. Yamil, la pregunta fundamental es, ahora voy con Leandro, ¿no? Pero la pregunta fundamental es, no está impactando a todos por igual, y eso está recontra claro, pero la duda que nos queda es, ¿no está impactando para los sectores que más tienen y mucho menos para los que menos tienen? No, la verdad es que tal brecha ¿No existe? No es así. De hecho, en términos concretos de recuperación del salario real, se perdieron en el sector privado el año pasado 4,5 puntos, hoy ya casi prácticamente eso está subsanado, o sea que en términos concretos, tanto para aquellos que son beneficiarios de planes sociales como para trabajadores en el sector privado, se viene recuperando y se vienen generando de vuelta las condiciones para que el crecimiento y el bienestar sea sustentable, porque también acá hay algo que hay que ser franco, digo, uno puede dejar de invertir como se hizo durante los últimos años del kirchnerismo, pasar esa plata para, en vez de sostener digamos, la infraestructura que hay, ampliar rutas, generar puertos, aeropuertos, etcétera, lo destinás a consumo, al corto plazo eso te genera un boom de bienestar, pero un par de años después te genera una crisis. A ver qué dice Santoro. No, otro diagnóstico. El otro Santoro tiene un diagnóstico completamente diferente. De lo que se trata no es del crecimiento acá, de lo que se trata es del desarrollo. Correcto. Desarrollo es crecimiento con inclusión social. En los 90 hubo crecimiento. Vos mirás los datos fríos de la década del 90 y hubo crecimiento del producto. Sí. Ahora, eso concentró la riqueza, generó más excluido. Eso heterogeneizó la estructura social. Acá de lo que se trata es de construir empleo de calidad, de poder redistribuir el ingreso, de que el Estado tenga un rol inteligente.
Yo creo que es muy importante lo que decía Néstor recién. Ustedes no sé si lo tocaron hoy en el programa, pero el gobierno ha planteado a partir del lunes una suerte de acuerdo nacional para una serie de reformas, ¿no? ¿Cuáles son las reformas que tienen carpeta? Esencialmente 3. La reforma laboral, la reforma previsional, que para mí es la más importante, por la que verdaderamente ellos van a ir, y la reforma impositiva. Ahora, ¿qué debería discutir la Argentina en el marco de un gran acuerdo nacional? 3 cosas que no están en la agenda, que son la política exterior. Bueno, ¿qué hacemos con Malvinas? ¿Qué hacemos con la Unión Europea? Si conviene mirar para ahí como quiere el gobierno, o si hay que afianzar el Mercosur. Las relaciones exteriores tienen que ser producto de un acuerdo de Estado. Un proyecto productivo. Este gobierno no habla de la palabra industria, no aparece la palabra industria en el discurso oficial. No hay una mirada industrial de la economía, hay una mirada rentística, y más que nada rentística financiera. Entonces, para plantear cómo hacemos para crear empleo de calidad, para redistribuir la riqueza, hay que plantear un modelo industrial. Y en tercer lugar, una cobertura de protección social que garantice que en el mientras tanto y que esos sectores que todavía no pueden estar incorporados a la dinámica productiva y virtuosa de la economía que crece y que desarrolla y que incluye, esté protegida. Ahora, Santoro... esta social. La agenda que propone el gobierno es la agenda del endeudamiento, el empobrecimiento, la precarización laboral y de alguna manera la consolidación institucional de esto, porque ellos lo que están buscando es modificar las normas, el marco normativo, para darle seguridad jurídica a la expoliación, al ajuste y al endeudamiento. ¿No crees en la convocatoria al diálogo del gobierno el próximo lunes? Pero te puedo llegar a decir, y se los acusaba a ustedes, al kirchnerismo, de no diálogo. Ahora, el gobierno el lunes se sienta y dialoga, convoca. Yo ya hablé con Hay una Recalde. diferencia ahí. Sí, yo ya hablé con Recalde para preguntarle. Tengo entendido que a los compañeros de la izquierda no se los invitó. Le pregunté a Héctor si se lo había invitado y me contó más o menos cómo era la convocatoria. No es un espacio de diálogo. ¿Qué es? No, es una conferencia. Macri va a recibir a los sindicatos que fueron al coloquio de idea, a los empresarios que fueron al coloquio de idea y a los políticos que fueron al coloquio de idea, que es donde se reúne la burguesía argentina, más que la burguesía, la oligarquía argentina, a contarles qué es lo que pretenden hacer. ¿Para qué? No para buscar soluciones a los problemas de los argentinos, sino para aumentar la rentabilidad de los sectores concentrados de la economía y para garantizar que este proceso de timba financiera, que es la famosa bicicleta financiera, continúe. Entonces, un proceso de diálogo, viste, se habla mucho del pacto de la Moncloa, para mí es un mal ejemplo. Porque... A ver, Pitrola, el gobierno anterior no dialogaba, ¿y este dialoga? No, de ninguna manera. Es un cuento chino. Va a ir a dar una conferencia el presidente y a dar precisiones sobre este llamado reformismo. Yo quiero decir lo siguiente. El diálogo es en el Parlamento. Ahí vamos al debate. La fuerza política y cuáles son las leyes y todo lo demás. Pero acá quiero decir lo siguiente. Un sector de la ciudadanía... No, yo no digo que solo la clase capitalista. La clase capitalista comanda el proceso político. Y un sector de la ciudadanía muy importante, que es mucho más que el 43% de Cambiemos, cree que por la vía del ajuste, por la vía de la precarización laboral, por la vía del endeudamiento, por la vía de la Argentina metida en los mercados del capital financiero internacional, vamos a terminar despegando. Y esto es muy profundo, digo que mucho más que Cambiemos, porque el peronismo ha sido socio de las leyes del ajuste y creo que ha pagado caro con la completa crisis que caracteriza la elección del peronismo en todo el país. Desde el peronismo de Urtubey hasta el peronismo de Alicia Kirchner, que perdieron en toda la provincia, en todas las variantes. La propia Cristina Kirchner. Y quiero anticipar que el peronismo va a ir al pacto. Va a ir al pacto. Con Macri. Totalmente. Ya la CGT ha negociado delante de las narices de los trabajadores, en lo que no fue una tregua electoral, es un compromiso histórico, a negociar la reforma de salud, la reforma previsional que va a ser clave para financiar subsidios a la clase capitalista como la baja de los ingresos Santoro brutos. respira profundamente. Sí, Para financiar los intereses, 406.000 millones de pesos el presupuesto 2018, 5 años sin jubilación para usar la plata de los jubilados. Esta es la reforma jubilatoria. Ahora, Pitrola, sí. Entonces, no, acá quiero ir a lo siguiente. La burocracia sindical está metida hasta acá, porque quieren defender sus cajas, hizo saltar 2 o 3 mafias, así negocia con todas las demás mafias. Incluso la mafia del fallecido Venega, que era su sindicalista,
que nos enteramos por las hijas que se había robado 300 millones de dólares. Va a negociar con ellos y toda la sala del peronismo van a terminar votando las leyes, incluido el kirchnerismo, con el cuento de que la CGT votó la reforma laboral. Pero por sí, favor, déjame Ya pasó con ART. Pero Ya pasó con ART. Pero si hacen eso, No. estarían en contra de las bases del peronismo, ¿o no? Lo que pasa Pero es que no A ver, lo han Santoro. hecho, Abigail, hasta ahora. acá me parece que Néstor pícaro cuando utiliza el concepto peronista, porque el peronismo lamentablemente es un significante vacío, es como el radicalismo, o sea, hay muchos militantes o afiliados del peronismo que se dicen peronistas y bancan este proyecto económico, y hay muchos militantes radicales que hacen lo mismo, y habemos los otros también. Lo cierto es que el kirchnerismo, Unidad Ciudadana, se va a oponer al ajuste, no va a participar de este proceso político que lo único que busca es garantizar la normalidad institucional para un proceso que genera desigualdad social. Esto es clave. Ahora, hay algo que vos preguntabas recién, si existe el diálogo o no existe el diálogo. El diálogo se tiene que dar en primer lugar con los partidos políticos. Yo te quiero recordar que la presidenta, por ejemplo, convocó al diálogo a los partidos políticos, creo que fue en el año 2014, para reformar... ¿No fue cuando pierde Kirchner con de Narváez, que ahí convocan al diálogo? Primero la idea era convocar al pacto social, pero hubo una experiencia muy interesante cuando se planteó el tema de la reforma de los códigos, ¿te acordás? Que inclusive, por ejemplo, por el PRO iba Pinedo, participaban juristas de prestigio. ¿Qué fue lo primero que hizo la oposición en ese momento y el oficialismo? Fue sabotear cada una de las conclusiones. Porque acá, ¿con quién dialoga el gobierno? Y estos sectores de poder, y en algo coincido con lo que decían. Sí, la sabotearon diciendo que eran los amigos del poder. Los Sí, que pero eran ahí allí. lo había mandado a Pinedo. Pinedo formó parte, por ejemplo, infinidad... para dejarme terminar. La crítica era que la Yamil, oposición iba en calidad Yamil. observadora. No, Claro. no, que no, tenía bueno, mayoría automática. sí, pero eso no lo dijo Pinedo. No. A ver, una cosa es formar parte del diálogo político en el marco o de un pacto social, ¿no? O del debate parlamentario, que yo estoy de acuerdo con eso, nosotros estamos de acuerdo con eso. Y otra cosa es pactar en primer lugar con las corporaciones a las cuales vos beneficiaste y después buscar que la política o un sector corrupto del sindicalismo, yo también creo que así como es un error hablar de la CGT, porque si bien es cierto que hay muchos sindicalistas que están siendo cómplices de este proceso de vaciamiento, hay muchos sindicalistas como Sergio Palazzo, que está en la CGT, que no tiene nada que ver con ese proceso. Pero Y no que pasa confronta. nada. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no pasa nada? Confronta, moviliza, ha defendido las conquistas de su sector, pasa lo mismo con el Tano Catalano en ATE Capital Federal. Hay infinidad A de ver, compañeros que defienden. Lo que pasa que a veces la izquierda, digamos, para tratar de fracturar los votos del peronismo, hace este tipo de generalizaciones para confundir, porque lamentablemente, en vez de ser oposición de Macri, muchas veces terminan siendo oposición de Macri y oposición de la oposición, lo que termina favoreciendo a Macri. No te quepa ninguna duda, somos oposición de dos variantes capitalistas que han compartido los negocios de la patria contratista, que han compartido el pago de una deuda usuraria, que han compartido gobernar con la burocracia sindical más corrupta y desprestigiada del movimiento obrero. Mira, nosotros vamos a lanzar una campaña inmediata, el jueves se reúne la coordinadora sindical clasista, una campaña inmediata de asambleas fabriles, plenarios delegados. No queremos que ningún convenio pase sin asamblea de trabajadores. Están negociando en la cúpula para sostener el llamado modelo sindical. ¿Qué es el modelo sindical? Los sindicalistas apoyados desde el Estado, en connivencia con la patronal, empresarios que manejan barra brava, que se asocian al despido de los activistas. Hay que ver las últimas declaraciones de Smith, que es presuntamente el ala más combativa moyanista de la CGT, del gremio de los transportes. Acepta hasta un cambio en el régimen de indemnizaciones. Están aceptando que haya rebaja para nuevos trabajadores en cargas sociales, lo cual es atacar el sistema previsional y el sistema de salud. Están aceptando esa cobertura única de salud, que es el principio de mercantilización de la salud, incluso entregando fondos de las obras sociales, que primero se los quedó Cristina, después se los quedó Macri y son de los trabajadores. Pitrola, déjame echar algo porque... Sí, si no hacemos no, por supuesto. monólogo. La verdad que Santoro mencionaba recién 3 ejes que consideraba centrales para poder hablar de un modelo de desarrollo. Que era política exterior, donde claramente este gobierno, si algo que no ha hecho es no dejarlo guiar por la ideología, sino buscar los mejores intereses para la Argentina, y hemos diversificado bocas de expendio para nuestros productos en todo el mundo. Primera cuestión, y poniendo gente idónea al frente de esta tarea. En cuanto a la cuestión productiva, la verdad que pensar que lo que produce Argentina se agota solamente a la tarea industrial, que es importante porque es donde más trabajo se genera, pero no es el único punto importante donde la Argentina puede generar valor, es tener una visión sesgada y hasta empobrecedora que niega la realidad de la complejidad de nuestro interior. Entonces, en ese sentido, si hay algo que está haciendo cambio, vamos a hablar de productividad. Y es ver cómo logramos que todas las economías, las regionales, las de las distintas provincias,
rinda más. Y en ese sentido hay que dar algunas discusiones estructurales. Digo, a ver, que tengamos en la Argentina, después de la década ganada, el 40% por lo menos de la economía en negro, habla de un fracaso, de un modelo que supuestamente era en nombre de los trabajadores. Que haya un tercio de pobres, ok, no es un tercio, querés ponerle el 20, pon el número que quieras. Digo, después de ese tiempo... ¿Te puedo preguntar cómo acaban con la economía en negro? Pregunta. Sí, algo de... hay que hacer dos cosas muy como simples. Adrián. Primero, no hay que ponerle costos. Hoy, un empleador, por cada 2 trabajadores que tiene, uno le paga al fisco. Y está pagando en impuestos las cargas patronales que no le vuelven a la productividad de su empresa. Y en segunda instancia... O sea, auditando, querés sacar el salario diferido que financia la obra social y la previsión social. Pero Néstor, ¿Vos creés que así? Si vos hoy tenés una evasión del 40%, en la realidad lo que vos tenés es que los grandes empresarios, que las corporaciones que pueden pagar salarios en blanco, los pagan. Adrián, y las pymes se ven expuestas, perdón, ya voy con eso, y se ven permanentemente expuestas a los juicios laborales, a tener que tomar menos trabajadores. La verdad que hay que buscar un nuevo esquema. Y si querés hablar del sistema, hace 40 años el sistema previsional argentino opera deficitariamente. Así que, ¿sabés qué está planteando kirchnerismo puro? Porque en el 2014 se aprobó una ley de blanqueo laboral registrado y que no sirvió para nada. Hasta empresas de 80 trabajadores que le bajan los aportes patronales. Lo que está planteando vos, se aprobó en el 2014, propuesto por los kirchneristas, con el voto de ustedes, y fracasó hasta el momento. Escuchemos a Santoro, a Leandro. Recién le decía, para mí el gobierno va esencialmente por la reforma del régimen previsional. Sí. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo mucho hincapié en la reforma impositiva. Ahora, ¿qué es la reforma impositiva? Ellos tiran dos cosas: ingresos brutos, que es un impuesto que cobra la provincia, y empezaron a hablar de los aportes patronales. Cuando el gobierno habla de reforma impositiva, está hablando de disminuir los aportes patronales. Cuando vos disminuís los aportes patronales, desfinanciás la ANSES. Y al desfinanciar la ANSES tenés que replantear todo el sistema de protección social, todo lo que tiene que ver con jubilaciones, con pensiones y con asignaciones. Esta es la clave del proyecto. Cuando ellos hablan de bajar, vos fíjate qué raro, déjame terminar, cuando ellos hablan de bajar el déficit fiscal, dicen, nosotros vamos a bajar el déficit fiscal, vamos a aumentar la obra pública y vamos a bajar impuestos. ¿Cómo hacen para hacer? Porque, digamos, es el círculo cuadrado eso. ¿Cómo hacen para bajar el déficit fiscal, aumentar la obra pública y bajar impuestos? Bueno, yo te digo, van a manotear el 60% del producto, el 60% del presupuesto, que es lo que se lleva ANSES. Ellos lo que están buscando es manotear esa caja. Ahora, en términos del marco de competitividad o de la productividad que habla este gobierno, ellos tienen una tesis. La tesis es que hay una cosa que se llama cuña fiscal. ¿Qué es la cuña fiscal? Es la diferencia entre lo que paga un empresario y lo que cobra el trabajador. En la Argentina es más o menos 36 veces esa diferencia, que son todas las cargas sociales, lo que va para los sindicatos, para el ANSES, que es salario indirecto. Salario indirecto, o sea, es parte del proceso distributivo del ingreso. Ellos buscan ir hacia un modelo como el chileno. En Chile la diferencia entre lo que paga el trabajador y lo que paga el empresario y lo que cobra el trabajador es del 7%. Ahora, no hay protección social, no hay salud pública, no hay educación pública. El Estado prácticamente lo único que hace es garantizar el orden con la gendarmería en la calle. A ver, Petrola. Esta es la clave. Ellos van hacia la chilenización de la sociedad argentina y desmantelar toda la cobertura de previsión social. Bueno, Néstor, no, pero me preguntó a mí. Perdón. No te llamaste. No, fui yo, me hago cargo. Creo que acá hay un punto clave que yo quiero clarificar, sobre todo ante tanto trabajador que nos estará escuchando. El aumento de la productividad lo pretenden hacer con un aumento de la plusvalía absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Clarísimo. Absoluta. Quiere decir aumentar la jornada de trabajo, aumentar los ritmos de producción, habilitar la multifunción y la polivalencia, cosas que ya se están habilitando en los convenios flexibles, como el petrolero de Vaca Muerta, como el de Atilra, como el de la carne. Pagar por presentismo. Estás enfermo, no venís a laburar, no cobras, se te descuenta. Es decir, un aumento brutal de la tasa de explotación del trabajador. Esto marca la impotencia del capital. Nosotros luchamos por una Argentina socialista, pero los socialistas que luchamos por una salida de los trabajadores no queremos que hoy la salida capitalista a la crisis la pague el único que no la puede pagar, que es el trabajador que está ganando promedio 14.000 pesos pero un gobierno que piensa en el 2019, un gobierno que piensa en el 2019, ¿aplicaría una reforma laboral tan lapidaria para el trabajador, pero sabiendo que es un gobierno que quiere hacer un segundo mandato? No te quepa ninguna duda. Ellos están trabajando pero ya pasó con De la Rúa. Pasó con Menem, además. De la Rúa aplicaría esto
Y sí, lo aplicó y terminó con la rebelión Adrián, popular. ellos tienen una tesis. La tesis que tiene el gobierno es la siguiente, que la única forma que vengan las inversiones, el tipo de inversiones que ellos buscan, Es bajar los costos. es bajar, pero a ver, es bajar el salario. No, el costo déjame no terminar. salarial. Es bajar el Estás salario mintiendo, y bajar los estás impuestos. mintiendo, No, Leandro. cuando hablan del costo argentino, No, es el costo esencialmente no el costo salarial. laboral. No, bueno, a el ver, costo lo laboral que te tiene un dicen, componente salarial y un componente no salarial. Pero lo que te dice Néstor es la pura verdad. Por eso han ido a investigar cómo era la reforma laboral en Brasil. Pido A ver, gancho. sí. Pido gancho. A ver, pará. La reforma laboral sería, por ejemplo, o no podría ser en este caso, quitar un poco de impuestos, si se quiere, o una parte de impuestos, o un porcentaje de impuestos al empresario que quiera venir a la Argentina e invertir en el territorio. Primero que no sería lógico discriminar entre argentinos y extranjeros que quieran invertir en la Argentina. No, obviamente que comenzando por todos los argentinos que tienen las empresas acá. Obviamente Sí, que las sí. primeras Sí, habría complicadas que son las discriminar pymes. qué tipo de inversiones, porque también hay un error de suponer que cualquier inversión es buena para la Argentina. quiero igual- y no es quiero- cierto. quiero agregar algo. La inversión Porque- financiera, A ver, por Leandro, ejemplo, Leandro, sobre allá, mira. No, porque Leandro recién mencionaba que eximiendo o bajando la cantidad de cargas patronales se desfinanciaba el ANSES. Y Néstor, de hecho, trajo a colación una ley del 2014, la Ley de Promoción del Empleo Registrado, sancionado por el kirchnerismo, que justamente para fomentar el empleo registrado, lo que hizo fue bajar cargas patronales, que después no Y funcionó. fracasó que fracasó rotundamente. exactamente porque era un contexto recesivo y antiempleo. Ahora, está cambiando la matriz de la economía, se está buscando justamente que el gobierno, en lugar de estar parasitando a las empresas, trabaje a la par para generar empleo, para generar riqueza, para distribuir esa riqueza, pero de manera sustentable. Y en este contexto tiene sentido encarar una reforma de este tipo. Y déjame agregar una sola cosa. Y lo otro que falta es controlar a los empresarios. Y al que incumple, sancionarlo como corresponde. Porque ese patronal sindical que vos la patronal y el sindicalismo que vos mencionabas, en muchos casos actuaron en connivencia en contra de los trabajadores. Te puedo decir algo, yo hice una propuesta de ley que tiene estado parlamentario y la vamos a volver a poner a discusión. ¿Cuándo se discute esta falsa ley de blanqueo que fracasó? Él lo ha reconocido, fracasó. Fracasa en un contexto recesivo y fracasa en un contexto no recesivo por un problema que lo discutía a fondo con Sturzenegger, que es el autor de esta teoría de Cambiemos. Porque pasa lo siguiente, el que trabaja en negro tiene todo un circuito en negro, Sí. factura en negro, Todo. evade los impuestos. Después, porque vos le regales menores cargas sociales de un trabajador, no va a blanquear al trabajador. Nosotros hicimos otra propuesta, que es hacer saltar todo el trabajo en negro a partir de los trabajadores que notifiquen al Estado y a la patronal y tengan garantizada estabilidad laboral. Porque si vos estás en negro, no lo denunciás porque te echan. Obviamente. Ahora, si te garantizan pero eso no la quisieron discutir. Porque acá lo que viene, y quiero hablar de las pymes, porque se habla de las pymes. Las pymes tienen que mirar las tasas de interés. Las pymes tienen que mirar que el salario no alcanza, se cae el mercado de consumo, la jubilación está por el suelo. Facturarían de otra manera. Si no tuvieran las tasas de interés que tienen, no tuvieran el costo de combustible, que aumentó hasta un 12,5% al otro día de la elección y los costos que vienen con las tarifas y todo lo demás. Entonces las pymes que no estén mirando en el laburante, porque van a terminar pidiendo que trabajen gratis, como ya ocurre, porque En las un montón de pasantías lugares. son trabajos gratis. Bueno, las pasantías es otra de las cosas que se viene para discutir. Exacto. Se está saliendo de la vaina. Sí, porque es gracioso, digamos, todo lo que dice Néstor que habría que hacer es lo que hizo en la gestión anterior para fomentar el mercado interno, para producir distribución de la riqueza. O sea, cuando vos hablas, por ejemplo, de los subsidios a los servicios públicos tenían que ver esencialmente con darle dinero al bolsillo a los trabajadores para que puedan consumir y que eso genere un círculo virtuoso. Este gobierno, cuando quita los subsidios de la manera que lo quita, genera una inflación de costos. La energía, el gas, el agua, el combustible, también están incorporados en el costo del que produce y en el costo del comerciante. Entonces, ahora lo que vamos a tener con este nuevo paquete de medidas que han anunciado hoy el gobierno es seguramente una situación de mayor recesión. O sea, va a haber un pico inflacionario, una pérdida de poder adquisitivo del salario y esto va a complicar aún más la situación. Entonces, ¿cómo haces para que vengan las inversiones? No es bajando el costo laboral, sino es generando demanda interna. Te lo pongo muy simple. ¿Quién va a venir a invertir en la Argentina si no tenés a quién venderle porque la gente no tiene plata en el bolsillo? ¿O porque te resulta mucho más conveniente comprar una Levax y ponerte a especular en la timba financiera? El modelo está adrede pensado para que no haya producción y empleo de calidad. ¿Querés terminar con el empleo en negro? Lo que tenés que hacer es generar empleo de calidad, es incentivar a partir de una asociación entre el Estado y el mercado, nichos especializados a partir de una lógica de investigación de las cadenas de valor a ver dónde la Argentina puede producir. Que es lo que no lograron existe. hacer después de 10 años con el mejor contexto
contexto económico de la historia de la Argentina internacional. 234.000 empresas se crearon en la década pasada. Justamente y además, esta lógica de mercado internista fue lo que hizo que Argentina, en lugar de mirar al mundo con los títulos que vos decís, no, porque si no, ustedes no hubiesen tenido la posibilidad de hacer todo el desbarajuste que hicieron desmontando las cosas que estaban hechas. La política de ingreso del gobierno anterior es evidente, la política de fomento a las pymes, los repro, las protecciones, el Banco Nación como estaba y el Banco Central, se reformuló la Carta Orgánica para que el Banco Central tenga responsabilidad no solamente en la preservación del valor, déjame terminar, de la moneda. No se puede, no solamente para eso, sino fundamentalmente para crear empleo. El empleo para la economía ortodoxa, que es lo que defiende el neoliberalismo que está gobernando hoy, es una variable más. Ahora, lo que hay que buscar acá es un modelo productivista. Esto es histórico en la Argentina, la gente que está en casa lo sabe. Siempre viene un gobierno nacional y popular que trata de construir empleo, fomentar la industria, ayudar a las pymes, consolidar el mercado interno, y después viene un gobierno que lo que hace es toma deuda externa, fuga de capitales. Le preguntaba a Víctor al comienzo, ¿a qué transformación estamos asistiendo? Porque este gobierno tuvo un fuerte respaldo. Sí. ¿A qué transformación estamos asistiendo? Bueno, pero ahí pasa, Adrián. Bueno, che, fuiste amplio. Vos también. Bueno, pero te dejo hablar fuiste más amplio. Yo tuve menos, claro, así que acá hay un problema. Macri gana por la bancarrota kirchnerista, que ya venía aplicando el ajuste, porque el salario real cayó en la última etapa de Cristina Kirchner, porque nos dejó un país con la mitad de los trabajadores precarizados, con un tercio en negro, pagó 200.000 millones de dólares serialmente y nos dejó con más deuda que la que tomó, porque nos dejó con 100.000 millones de dólares más de deuda. Endeudó al ANSES, la famosa deuda intraestatal, y Kicillof y en su momento Banoli nos dejaron con $500 millones de pesos en Levac. Ahora Sturzenegger ya lo llevó a $1 billón entero. Es decir, está siguiendo un curso, es toda una clase capitalista que está descargando su propia crisis, sus propias contradicciones en las espaldas de los trabajadores. Este es el punto de vista fuerte que coloca el Partido Obrero, el Frente de Izquierda. Por eso tenemos determinado apoyo que tiene que ser mucho mayor. No, es evidente que por ahora la gente confió en esto. Yo ahora termino y te dejo. La gente confió en esto, pero los primeros datos que tenemos son terribles. 56% promedio el aumento del inmobiliario urbano en la provincia de Buenos Aires para subsidiar la baja de ingresos brutos, que no va a ir a los precios, va a los empresarios. Es brutal. No, a ver, primera cuestión, me parece que los datos que menciona Pitrola sobre las cuestiones concretas de la gestión kirchnerista, digo, más allá del relato, los datos siempre fueron contundentes. Leandro hablaba, por ejemplo, de la cuestión energética. De cada 3 pesos que se gastaron en subsidios, 2 fueron a los ricos y 1 a los pobres. O sea que en realidad fue un modelo regresivo. Subsidiaba el dólar para el turismo en el exterior de la clase media, subsidiaba la pileta climatizada de masa en el digo, en definitiva, tenías un modelo que lamentablemente, más allá de llenarse la boca en nombre de los trabajadores, dejó a la mitad de los argentinos sin gas, sin infraestructura, sin hospitales, sin asfalto. Vamos a lo concreto. Entonces, la verdad que lo que se hizo fue empezar a reorientar esos subsidios con la tarifa social para que vayan a los hogares de menores ingresos, donde haya personas con discapacidad, donde se ganen hasta 2 salarios mínimos. Que hay una falla que hay que hacerse cargo, que es que quizás, como requiere una acción positiva por parte de las familias, quizás hay muchas familias que pueden ser beneficiarias de la tarifa social y que no lo saben, así que les recomiendo que lo googleen porque quizás puedan estar viviendo mejor. Pero salvo esa cuestión de brecha informativa, no, pero hay que decirlo, en vez de reírte, digo, en estos debates nos la pasamos tirándonos cascotazos en lugar de brindar información a la gente de políticas públicas vigentes que pueden hacer que viva mejor. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia? Ustedes, en vez de focalizar el subsidio para que vaya a quienes realmente lo necesitan y ayudar a sacar gente de la pobreza, le tiraban con escopetazos que beneficiaban a los ricos. Así que en concreto desperdiciaron la mejor oportunidad de la Argentina. Unos y otros enriquecieron al grupo Midling. Uno con los subsidios, otro con el tarifazo. Lo que nadie hizo es abrir los libros de las empresas que están gestionando los servicios públicos. Nos va a acabar el tiempo, seguro. Hay cosas que son muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo se dijo que los subsidios son inflacionarios, porque los subsidios en realidad son antipopulares, porque se pagan con emisión monetaria, entonces no los podemos quitar. Los quitaron los subsidios, ¿qué terminó pasando? Hubo una inflación por costos y el tipo que climatizaba la pileta la sigue climatizando porque además ahora gana muchísimo más. O sea, a ver, plantearon lo mismo con el cepo, plantearon el cepo imposibilita a la clase media comprar dólares. ¿Qué pasó?
eliminaron el cepo, la clase media no puede comprar dólares porque el poder adquisitivo que tiene es mucho menor y sin embargo, en realidad que fue para lo que lo hicieron, permitieron que los sectores concentrados de la economía fuguen divisas todo el tiempo y que permitan entrar en la rueda de la bicicleta financiera. A ver, distribuir el ingreso es un proceso complejo. Si el Estado no interviene en la producción y en la redistribución de la riqueza, sola se concentra, naturalmente. Por eso este gobierno lo que busca es el libre mercado. Cuando vos tomás la decisión de distribuir y te tenés que meter, y eso es puja de poder, pelearte con uno, pelearte con otro, por ahí tener que controlar la venta de dólares, por ahí tener que subsidiar un sector que tal vez no se lo merece, pero que seguramente va a pagar con impuestos por otro lado y se la va a terminar devolviendo, generás tensiones sociales. Ahora, el problema que vos tenés es que cuando esas tensiones sociales, ¿no? Esas tensiones sociales y políticas se generan por un proceso distributivo, después te fijas en los números, en la serie de los números y hay crecimiento con distribución. Vamos cerrando. Bueno, hoy lo que no está pasando, perdóname, hoy se generan tensiones sociales porque la gente está cada vez más pobre, tiene menos guita en el bolsillo y lo que es más triste, la riqueza se concentra. Hay que mirar el indicador de distribución de la riqueza que es el Gini. Bien. El Gini es el indicador que determina que hoy, digamos, un indicador universal, los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres y seguimos teniendo las mismas tensiones sociales. Pitrola, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Yamil. Gracias, Yamil. Bueno, pausa, ¿nos vamos o a la ciudad de Buenos vamos Aires? allá, a la Abrimos ciudad la de ventana. Dale, sí.